Hoy nos encontramos aquí para hablar del tema de democracia y la convivencia en el Perú, que comenzó desde el año 1945 y se extendió hasta el 1963, comenzando con el gobierno de Bustamante y terminando con el segundo gobierno de Manuel Ugarteche. En este entender comenzamos con lo que es el gobierno de Bustamante y Rivero, que ingresó al poder en el año 1945 y culminó en el 1948. Pero si hacemos las cuentas, pues Bustamante no terminó su gestión, y eso lo vamos a ver más adelante cuál ha sido la razón. Entonces, estando con el comienzo de su gobierno de Bustamante y Rivero, pues él hace una alianza. La alianza se llama Fredena, que es Frente Democrático Nacional, que conjuntamente con el aprismo ingresan, ¿no?, al poder. Pero si bien recordamos que en la gracias a la Constitución de 1933 de Sánchez Cerro, el aprismo queda destituido. Entonces, en este entender, pues al gobierno se ingresa, pero con otro nombre, que vendría a ser Partido del Pueblo, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Comenzando, ¿no? Pues el aprismo tenía unas intenciones con el Perú, las cuales han sido, por decirlo, malas. En este entender, pues para poder controlar, ¿no?, en sí a Bustamante y Rivero, hacen una oposición que vendría a ser del Congreso, no estaría de acuerdo con Bustamante y Rivero. Entonces ahí comienza un conflicto, ¿ya? Ahora pasamos a la economía. Si bien sabemos que en 1945 ya se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, antecediendo a eso, pues el Perú exportaba mucho, exportaba el algodón, exportaba muchas cosas a fin de contribuir a la guerra. Entonces, como ya había terminado la guerra, entonces el Perú entra a una sublevación, una recesión, ¿ya? ¿En qué? En que, por decirlo, el ciudadano peruano compraba una leche con 3 soles, entonces prácticamente solo el ciudadano pagaba solo 2 soles y el gobierno pagaba el otro un sol, ¿no?, lo que faltaba, ¿ya? En esto había lo que es un control de precios, control del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si bien al exportar el Perú ellos manejaban la moneda del dólar, pues al intercambiar esas monedas en su gobierno de Bustamante, pues hubo un control muy extremo. No se podía cambiar en grandes cantidades lo que es el dólar al nuevo sol para poder nuevamente comprar, ¿no?, productos peruanos y poder venderlos. Entonces eso iba, ¿no?, en contra de la oligarquía. Continuando, se crea lo que es muchas cosas, ¿no?, lo que son la empresa petrolera fiscal para poder administrar lo que es el petróleo del Perú. Si bien entendemos y les estoy diciéndoles que hubo un control muy del precio, entonces se crea, ¿no?, lo que es esa empresa. Continuando con lo que es la parte de la sociedad, pues en la parte de la sociedad, Bustamante y Rivero crea lo que es la ley de Yanaconazo. ¿En qué consistía esto? En la prohibida explotación al campesino. Lo que decía Bustamante es que el campesino debería ser remunerado, debería ser pagado, pero esto no funcionaba tanto como hoy lo entendemos, ¿no? Pues generalmente los gamonales entendían que al campesino sí se le pagaba, pero se les daba tierras en las cuales él iba a cultivar. Entonces prácticamente ahí sí no se practicaba mucho eso, ¿ya? Después había centros educativos secundarios gratuitos. Entonces ahí las personas, ¿no?, en la sociedad se podían educar. Si bien antes ya existía de la primaria, ahora en su gestión de Bustamante y Rivero se crea lo que es las escuelas secundarias. Las obras. Él hizo lo que es la Corporación Nacional de Vivienda. Lo que nos dice es que prácticamente esas corporaciones se les daba, ¿no?, a las personas de bajos recursos. Entonces esto contribuía de alguna otra forma al desarrollo económico peruano. Después Bustamante y Rivero crea lo que son las 200 millas, la ley de las 200 millas. Es decir, que el Perú tiene dominio extenso de 200 millas hacia el fondo del mar. Pero hoy en día ni siquiera se respeta esto, solo queda en un pacto teórico, por decir, porque generalmente el peruano no explota en su totalidad el mar, sino lo hace otras compañías, incluso extranjeras.
continuando, hubo una crisis política, una sublevación, pues la tropa de la Marina del Callao pues es controlado por el aprismo. Entonces el aprismo juntamente con esa tropa hacen una supuesta rebeldía, pues queriendo ingresar, ¿no?, al poder y destituir, ¿no?, a lo que es Bustamante y Rivero, pero al final fracasa al tomar el poder, ¿ya? En eso, pues Bustamante y Rivero ahí sí se pone pues fuerte, o decir, toma asuntos, los cuales hace garantías constitucionales, es decir, un pare todavía antes a las leyes y poder capturar al aprismo. Entonces, recién ahí se le captura al aprismo. Fuera de las leyes ya, entonces el aprismo prácticamente no del todo destituido, sino que prácticamente capturan a Víctor Raúl Haya de la Torre y este se va a Colombia a ser resguardado, ¿no? En esto, pues sucede lo siguiente, pues hay la unión de lo que es la oligarquía juntamente con lo que se ha estado comentando de la Marina del Callao, hacen un pacto. En este pacto sacan y destituyen a Bustamante y Rivero de su cargo y ocurre un golpe de estado. El pacto se hace con Manuel Odría, que vendría a ser ahí ya posterior, ¿no?, su ochenio de guía, ¿verdad? Y esto sucede en Arequipa, el golpe de estado. Gracias. Les voy a hablar sobre lo que es el ochenio de Odría. ¿Por qué se le denomina ochenio? Porque Manuel Odría gobernó 8 años, el cual es desde 1948 hasta 1956, el cual pasó 8 años, ¿verdad? Entonces, Manuel Odría entra al gobierno, por así decirlo, a través del golpe de estado que le da a Bustamante y Rivero. ¿Cómo se dice? Este espacio que se le da, este tiempo, en el tiempo se da lo que es antes de la convivencia y después de la primavera democrática, se encuentra lo que es el ochenio de Odría. Al mismo tiempo, en este tiempo de 1948 hasta 1956, sucede internacionalmente lo que vendría a ser la Guerra Fría, conocida también como, o también sucedido lo que es la Guerra de Corea del Norte contra Sur. Manuel Odría es presidente de la Junta Militar en 1948 hasta 1950, el cual él es representante, ¿no?, de esta Junta Militar. Llega un punto importante que es la bajada al llano, el cual suscita, ¿no?, en el 1950, en el cual Manuel Odría renuncia a lo que vendría a ser la Junta Militar para postular a las elecciones que se estaban convocando. Él, ¿cómo se dice? Él postula, o mejor dicho, su partido político vendría a ser la UNO, la cual significa Unión Nacional Odrista. Ya, él en estas elecciones de 1950 ha ganado las elecciones, el cual ha ganado unánicamente porque era el único, ¿cómo se dice?, postulante, porque su contratista era, o sea, ha sido prisionero, ha sido arrestado o aprisionado. El mismo Manuel Odría genera lo que es la ley de seguridad. ¿Con qué finalidad Manuel Odría en su gobierno hace la generación de la ley de seguridad? Con la finalidad de hacerles calmar a los que son los apristas o también llevar los prisioneros, porque ellos es como decir, estaban en contra de Manuel Odría. Con esto Manuel Odría se podía defender con lo que es la ley de seguridad. En esta, uno de los apristas era Haya de la Torre, el cual ha sido, ¿cómo se dice? Se ha refugiado, ¿no?, en lo que es en Colombia 5 años, ¿no?, por esta ley de seguridad que ha propuesto Manuel Odría. ¿Cómo ha sido la economía en este gobierno? En este gobierno es importante resaltar porque la economía ha ido creciendo, o sea, ha habido un auge en el Perú, porque como se suscitaba, como lo mencioné en un inicio, se suscitaba lo que es la guerra de Corea del Norte y del Sur, el cual Perú ha crecido económicamente gracias a las exportaciones que ha dado, que son la de algodón, el caucho y
el cobre, ¿no? Los cuales ha subido su economía. También en la economía se implementó, o mejor se implementó lo que Manuel Odría, lo que es las medidas liberales. Igualmente las medidas asistenciales, las cuales las medidas asistenciales se refería a que Manuel Odría generó programas de apoyo hacia el pueblo. Nosotros podemos verlo como algo positivo, pero en realidad haya sido mejor si es que Manuel Odría haya generado mayor trabajo para las personas del pueblo y no darles el facilismo. Ahora, ¿cómo es la sociedad? En sí, ¿cómo pasó esto? Hubo una gran migración del pueblo hacia la ciudad, el cual se suscitó, por así decirlo, en economías, la cholificación. ¿Qué quiere decir esto? Ha habido una fusión de cultura entre las personas del campo con las personas de la ciudad. Continuando con el gobierno de Manuel Odría, él tuvo una frase que dice: hechos y no palabras. En ahí nos quiere decir que fue la frase principal durante su gobierno, ya que quería que sus obras se visibilicen, ¿no? Principalmente se enfocó en la educación, salud y trabajo. En la educación construyeron grandes escuelas y colegios que de nombre le pusieron grandes unidades escolares. Estos se construyeron principalmente en las ciudades, con el fin de que los hijos de los empleados y de los pobres pudieran acceder a una mejor educación, ¿no? Porque antes se veía que los estudiantes solo terminaban primaria y ya no cursaban el estudio que es secundaria, ¿no? Y también en la educación, el gobierno fortaleció el Ministerio de Educación, permitió mayor organización en el colegio, mejor control y planificación en los colegios que se construyeron. Ahora vamos en salud y trabajo. En ahí el seguro social del empleado se basó más en los trabajadores que trabajaban en hospitales, por ejemplo. Ya no, digamos, se enfermaban, ya no podían acudir así a hospitales y que pagaran así de su propio bolsillo, sino que ellos tenían ese acceso a que en el hospital se les atendiera sin cobrar nada, gratis, ¿no? Y también impulsaron hospitales especializados, ¿no? Uno sería hospital de empleados, que están los trabajadores asegurados. El segundo sería hospital naval, que es la marina, que estaban conformados por la Marina de Guerra. El tercero sería hospital militar, que ahí acudían los del ejército. ¿Ya? Ahora, en el CAEM fue creado durante el ochenio de Manuel Odría, ¿no? En el año de 1950. ¿Qué es el CAEM? Fue un centro de estudios militares que preparaba a las personas para que ellos sepan temas de la seguridad política y el desarrollo nacional del país, y tengan el rango de oficiales, ¿no? Ya, en infraestructura, lo que resaltó más en su gobierno fue en la construcción del Estadio Nacional, que resaltó simbólicamente en su gobierno, ya que permitió al país modernizar y una integración social, ya que venían también de diferentes países a jugar partidos en ese estadio. Bueno, con el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que se dio en los años de 1956 hasta el año de 1962. Su gobierno se concretizó principalmente por realizar obras, ¿no? Principalmente en educación, trabajo y salud. Y una etapa de su gobierno se llamó la convivencia.
porque lograron conversar así con el APRA para llegar a un acuerdo y poder estabilizar mejor el país. Ya. Continuando con el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, bueno, Manuel Prado Ugarteche regresó otra vez al poder en 1956, teniendo en cuenta que la población esta vez quería democracia, quería opinar, quería formar parte del gobierno. Entonces, para ganar apoyo, optó en hacer un convenio con el APRA. ¿Y quiénes era el APRA? El APRA era un partido político muy importante, en ese entonces no era legalizado. Entonces, para que este Manuel Prado tenga apoyo, decidió legalizar este partido político. ¿Para qué? Para que él pueda postular para el gobierno. Entonces fue formalmente legalizado. Entonces, con el intercambio de que a él le iba a apoyar. Entonces, a esto se le llamó la convivencia, porque convivían tanto el gobierno, tanto como el partido político de APRA. Ya, ahora vamos con la economía. ¿Qué es lo que pasó con la economía? La economía no había sido tan buena. En la economía la gente sufría de hambre, estaban bajo de recursos, como también el costo de vida estaba muy cara, no podían acceder, solamente los del pueblo que era de zona urbana podían acceder, y los del pueblo que son zonas rurales del pueblo campesino no podían. También para combatir esta economía, Manuel Prado Ugarteche pidió a otros países que le pudieran prestar dinero para mejorar la economía. Entonces, a cambio de que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche pueda apoyarle a las empresas que se encontraban en el Perú. Entonces, ¿en qué le ayudaba? En la minería, tanto en la exportación del petróleo. Ya, ahora, pero solamente con el apoyo que ha recibido de otro país, solamente el gobierno había mejorado, pero la población seguía con la escasez de todo, ¿no? Por ejemplo, de recibir algo bueno del gobierno, no había apoyos. Ya, ahora, los problemas sociales, ¿qué pasó con la población? La población hizo huelgas y los trabajadores hicieron protestas porque no recibían seguro social, no recibían el sueldo debido. También muchas personas, sabiendo que en Lima, solamente Lima estaba beneficiado con todo lo que había obtenido Manuel Prado Ugarteche, la población campesina empezó a viajar a Lima, empezó a radicar ahí. Entonces, llegando ahí, la población de Lima había crecido bastante, y la población que simplemente estaban organizadas por urbanizaciones, como también estaban por barrios, no contaban con los servicios, que era agua, luz y también desagüe, que es más importante, ¿no?, para la salud. Luego estamos con la educación. ¿Cómo fue en la educación? También, ¿cuáles fueron las obras? En la educación se han construido muchos colegios, muchas universidades, y los jóvenes podían tener más educación, podían estudiar, pero en esta educación no todos podían estudiar, porque tanto que se implementaba en Lima, en su gobierno, todo estaba creado así, universidades han sido beneficiados, pero la población que era más alejada de la urbanización, que era Lima, sufría, no recibía, no se construían tantos colegios, no había ni universidades. Entonces, obras públicas. En las escuelas públicas creo que no se hicieron tantas obras así que pudieran satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Como dice que muchas obras
no fueron así para la población, como que pudieran decir, sí, eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a recibir. No, simplemente se hicieron obras aisladas de las necesidades que tenía la población. Bueno, ¿cómo terminó? A ver, ¿cómo terminó este gobierno? Fue con el golpe de Estado que se dio en 1962, que fue las Fuerzas Armadas quien dio el golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué dio esto? Porque la economía no había mejorado nada, había más pobreza, simplemente había democracia. Dato importante, tal vez para terminar, para culminar, era que lo más importante de este gobierno fue que se creó la democracia, regresó la democracia, donde muchas personas podían participar en los partidos políticos y ser elegidos y poder elegir, y también no ser perseguidos, porque anteriormente eran perseguidos los partidos contrarios. Entonces, en ese entonces se normalizó que la población podía participar en los partidos políticos y podían postular. Y también, bueno, eso acaba con con el golpe de Estado que da Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Bueno, ese sería todo. Gracias.